Hola, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en esta serie El último llamado de misericordia. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Recuerden que estamos estudiando el último mensaje de misericordia, el último llamado de misericordia, el cual lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14, desde el versículo número 6. Y ahí vamos a ver algo interesante, ¿sí? Vamos a enfocarnos en lo que es la primera parte del mensaje, de dónde viene el mensaje y qué significa este mensaje como tal. Recuerda que el mensaje de los tres ángeles que leemos aquí comprime lo que es el evangelio interno, comprime lo que es el carácter de Dios, la adoración y lo que significa esto hoy para los seguidores de Cristo Jesús. Dice el versículo 6. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. El apóstol Juan, lleno del Espíritu Santo, en visión, ve en medio del cielo volar a otro ángel. Cuando nosotros estudiamos en el libro de Apocalipsis la referencia del cielo, hay que entender qué significa esto o de dónde viene esto. Cuando vamos a Apocalipsis, el capítulo 4 y el versículo 12, leemos lo siguiente. Apocalipsis número 4 y el versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Después de esto, miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Dice el versículo 2. Al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Vemos entonces que la Biblia, cuando habla de cielo, se refiere al trono de Dios, a la autoridad de Dios y al poder de Dios. El apóstol Juan, en el capítulo 14 de Apocalipsis, ve a un ángel volando por en medio del cielo. Este ángel no es mandado por sí solo. Este ángel no toma la iniciativa de ir y volar por en medio del cielo, no. La palabra ángel que aquí se utiliza es ángelos en griego y no se refiere a un ser, sino a una función, y esa función es la de mensajero. Hay un mensajero establecido por Dios con la autoridad del cielo de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores, del que está sentado en el trono, el cual tiene algo importante para darlo a los habitantes de la tierra. El hecho de que este mensajero, el hecho de que este ángel tenga el evangelio eterno, como lo vemos en la Biblia, para predicarlo a los habitantes de la tierra, me enseña que no es algo que sale de la tierra, no, es algo que viene del mismo cielo, del mismo Dios, es un mensaje guiado y aprobado por Dios para los habitantes de la tierra, para toda persona, para ti y para mí. Ahora, entendiendo esto, yo tengo que analizar algo. Un ángel tiene el evangelio eterno para predicarlo. Recuerda que aquí no está hablando de ángel como ser, sino como una función. La función es mensajero. Entonces yo me hago la pregunta, ¿quién es un mensajero o cuál es el mensajero de Dios que tiene la función de predicar el evangelio eterno, de enseñarlo y mostrarlo a otras personas, a los habitantes de la tierra? Yo por eso voy a Lucas, el capítulo 9 y los versículos 1 al 2, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 9 y los versículos del 1 al 2, y ahí voy a conseguir quiénes son esos mensajeros o quién es ese mensajero, mejor dicho. Miren, Lucas, capítulo 9, versículo 1 y 2. El Señor Jesús todavía estaba aquí en esta tierra y dice versículo 1, reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Dice el versículo 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces el Evangelio según San Lucas, vemos que registra que Jesús nombró a sus discípulos para que fueran a enseñar, a predicar el Evangelio, y también los dotó de autoridad y poder, no de esta tierra, sino del cielo. Vemos que aquí no hay ángeles, sino que está haciendo referencia a los discípulos, son los mensajeros del Señor. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20,
dice lo siguiente. Mateo el capítulo 28 y los versículos 18 al 20. Leemos. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Analizando esto, vemos que los mensajeros establecidos por Dios, los ministros establecidos por Dios, son los seres humanos y les ha dado la autoridad, el poder del cielo para predicar el evangelio, para compartir ese evangelio a las personas que lo necesitan. Un último versículo para aclarar este tema se encuentra en la carta a los Colosenses, escrita por el apóstol Pablo en el capítulo 1 y el versículo número 23. Colosenses 1 y el versículo número 23. Leemos, pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Y sigue diciendo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El evangelio entonces se predica a toda la creación que está debajo del cielo, son los habitantes de la tierra, y los encargados o los ángeles o el ángel que tiene ese mensaje del evangelio eterno son los seres humanos, los discípulos de Cristo, los cuales han de compartir el mensaje de salvación con el mundo. La pregunta es, ¿cuál es ese mensaje de salvación y qué tiene ese mensaje de salvación de interesante? ¿A qué se refiere esto? Cuando la Biblia nos habla de un evangelio, hay que entender, a veces las personas se confunden porque, bueno, ¿cómo es que es solamente un evangelio eterno si yo cuando voy a la Biblia, en el Nuevo Testamento encuentro que está el evangelio según Mateo, el evangelio según San Marcos, el evangelio según Lucas, el evangelio según Juan? No, no se refiere a eso. Se refiere al hecho del mensaje distintivo que vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el principio al fin. Y es lo que vamos a analizar en nuestro siguiente video. En nuestro siguiente video vamos a ver qué es ese evangelio, para qué sirve ese evangelio, cuál es el propósito de ese evangelio y por qué hoy Dios quiere que tú sigas el evangelio, que lo aceptes y que disfrutes de la vida que Dios te ofrece. Dios te bendiga.